Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la comunidad AMEC. Me presento con ustedes. Mi nombre es María Esther Valle Morfín. Soy parte del comité ejecutivo del área de coordinación de la comunicación y hoy tengo el lujazo de traerles otro de los miembros del comité ejecutivo, ni más ni menos que al tesorero, el maestro Luis Armando Castillo. Y sin más, porque tenemos un proyecto muy padre que quiero que él les hable de su proyecto, le voy a ceder el micrófono. Luis Armando, gracias por darnos este espacio. Entonces, platícanos, preséntate un poquito, cuéntale a la comunidad quién eres. Claro que sí, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora en que lo vean. Pues mi nombre ya lo escucharon, soy Luis Armando Castillo, soy de origen trabajador social y me formé en los estudios de género en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi carrera de trabajador social es de la Universidad de Colima, con todo orgullo, ¿verdad? Y he estado trabajando, me he estado desempeñando en área de la salud, específicamente en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, donde tuve la oportunidad de trabajar las adolescencias desde la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, enfocadas justamente en la ley que impera, ¿no? En el ámbito de la salud. Entonces, pues, me di cuenta que en sí es una problemática, pues, muy compleja, porque, pues, no se puede resolver desde solamente los servicios de salud, sino que tiene un alcance, o debería tener un alcance más extenso, es decir, de otras disciplinas. Sin embargo, por la cuestión de también de egresarlas, ¿no? Porque pues tampoco se pueden quedar ahí un mes o 2 meses, que sí se quedan algunas mujeres sobre todo, pues sí ha sido pues todo un hervidero de procesos de investigación, llamémosle así, porque hay muchos espacios en los que tendríamos que poner nuestros ojos, analizar y sobre todo proponer algunas estrategias de tal manera que tanto niñas como niños, adolescentes, pues en gran medida pues son muy jóvenes, pues tengan respuesta a esta pues se representa una problemática justamente por su condición de edad, ¿no? Entonces, bueno, me di cuenta de que desde niños, porque incluso muchos de los papás, pues eran niños todavía, tenían 13 años, 14 años, prácticamente no tenían ni idea de lo que implicaba tener un bebé, ¿no? Entonces, vemos en este panorama general cómo la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes varones, pues han recibido menos atención programática y de investigación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Jóvenes que tienen pues distintas necesidades, incluso pues vemos que la mayoría de ellos tienen una cuestión económica pues muy precaria, su educación muy baja, a veces no estudian. Entonces vemos también cómo se hace necesario la cuestión de la prevención de infecciones de transmisión sexual y ante todo pues el acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos y esta coeducación, ¿verdad? Que se va a visualizar como necesaria porque pues hay un desconocimiento total, o sea, no se sabe lo que implica una paternidad responsable, ¿no? Y sobre todo con todo lo que implica, pues las paternidades más que, bueno, por un lado responsables, pero ante esta cuestión de la edad, pues
desde un punto de vista psicológico, los adolescentes varones pues no tienen todavía esa capacidad de poder decir, me voy a hacer responsable, ¿no? Y la parte afectiva, pues porque la misma ley separa, ¿no? Separa a los, digamos, papá y mamá porque entran en un proceso en el que la cuestión legal pues tiene que imperar, que tomar decisiones, ¿no? Entonces, frecuentemente, pues vemos pues que no están adaptados para ser atendidos, ¿no? Y sobre todo que no contamos con espacios confidenciales, amigables y culturalmente apropiados, porque entendemos que tanto poblaciones indígenas como las poblaciones urbanas pues presentan prácticamente la misma problemática, pero sí tienen un enfoque pues muy distinto, ¿no? Entonces, esa es como el panorama de la problemática que he observado en este ámbito de servicio, ¿no? Y Armando, por ejemplo, ahorita que lo narras, me quedo pensando hasta en la geografía, ¿no? En dónde está ubicado el hospital. O sea, pues, me pareciera que este es un fenómeno que está muy alejado de la metrópoli, pero me parece que no tanto, ¿no? No, pues está en plena ciudad de Guadalajara, está a un ladito de lo que es el Parque Agua Azul, ¿no? O sea, es totalmente urbano, ¿no? Y se reciben poblaciones o personas de todo el estado de Jalisco, incluso de otros estados, porque a veces están con los que colindamos principalmente, pues es más fácil que acudan a este servicio que a veces a su estado, ¿no? Entonces, pues es prácticamente plena zona metropolitana. Claro, y entonces, ¿y de qué manera, por ejemplo, trabajas tú con estas poblaciones en cuanto a su salud sexual reproductiva? Mira, en realidad hemos, más que trabajado como tal, porque no hay oportunidad, es que eso hace como más complejo el asunto. A quienes nosotros atendemos en los servicios de salud, pues es a las embarazadas, a las chicas embarazadas. Y por la cuestión legal, pues los chicos no figuran, excepto como un delito, ¿no? Porque si son menores de edad, pues digamos que se concibe un delito como abuso sexual. Sin embargo, no tiene la trascendencia si el papá es mayor de edad, mayor de 18 años. Entonces, si es mayor de edad, pues prácticamente se podría decir que es pues una violación sexual, ¿no? Porque además en el caso de las chicas, pues son menores de 18 años, por lo tanto, la ley contempla su protección. Pero a nosotros, en lo personal, me llama mucho la atención que no existe un programa como tal, una estrategia, un mecanismo en el que se atiendan a los hombres, a los papás de los bebés, ¿sí? A las parejas, vaya, de las chicas que asisten a tener a su bebé. Prácticamente para ellos no existe nada, es solo amenazas. Podría verlas como amenazas porque solamente se conciben como personas que infringen en la ley. Sin embargo, algunos chavos pues no se van del hospital porque dicen, es que es mi bebé, Claro. aún, aún con todo digamos que la no conceptualización como tal de la responsabilidad de las paternidades, ¿no? Pues están ahí y entonces pues prácticamente tenemos indicado pues no darles ninguna información a ellos ni a las familias de ellos, es decir, su mamá, su papá, etcétera, y solamente a los familiares de las chicas. Entonces ahí está como un vacío, un hueco, ¿no? Porque pues prácticamente se nos van los chicos que sin mucha información, sin esta dinámica de estar informados, pues prácticamente reinciden,
¿no? Vuelven a embarazar a otra persona o a lo mejor a la misma, porque tampoco se los mete a la cárcel, ¿no? Pues siguen, me imagino que siguen, esa parte pues no la hemos socializado mucho, pero seguramente se siguen comunicando, ¿verdad? Pero Claro, se deja vacío, se deja sin tratar esta parte de la educación sexual integral y dirigida específicamente a varones, ¿no? Desde la propia escuela, desde la propia familia, etcétera, pues prácticamente se queda vacía, ¿no? claro. Y entonces, por ejemplo, ahí me imagino que hay como todo un, como tú dices, un campo muy nuevo para investigar, ¿no? Para seguir investigando los varones y la salud sexual reproductiva. Así es, muy amplios. Desafortunadamente, el tiempo que nos queda libre lo utilizamos para dar seguimiento a estos casos. En mi caso, yo, sin que esté algún lineamiento de que demos seguimiento a los varones, pues sí me he enfocado de manera, pues, muy informal, vaya, porque pues sí, sería importante utilizar, por ejemplo, mecanismos de consentimiento informado, de preguntar más allá de qué pasó, cómo es el contexto en el que se manejan los noviazgos, qué información les hace falta o cuál es la que manejan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la educación, incluso del trabajo en las comunidades y además de mm, modificar y adecuar los servicios de tal manera que los rescatemos, pues me parece que ahí está un punto en el que tendríamos que darle seguimiento a a estos fenómenos, vaya, pues mediante una cuestión de sacar una investigación de cuál es el panorama, ¿no? De cuál es el contexto de estas personas, de los chavos principalmente, ¿no? Siendo que pues no hay, no se contempla ningún programa en específico para ellos. Claro, me imagino que tampoco hay políticas públicas para atender este fenómeno. Si no hay proyectos que atiendan y que problematicen esto, no se van a llegar a ningún momento a políticas públicas porque se está invisibilizando el fenómeno, ¿no? Por lo menos ahí sí, por lo menos ahí sí, porque en el Estado sí se maneja programas desde la Secretaría de Salud tiene un programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Sin embargo, por esa cuestión del embarazo, de los bebés, pues no se desarrolla como tal en los varones, porque en las chicas sí, obviamente estando ya internadas, sí o sí, en primer lugar se les ofrece un método anticonceptivo y porque además la propia PEPENA, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, nos casi obliga, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Las chicas no pueden salir sin un método anticonceptivo. Tienen que ponérselo, tienen que motivarlas, incentivarlas, convencerlas de que se lleven un método. Pues la mayoría sale con un método, sin embargo, también hemos rescatado la información de que al salir se lo quitan. Entonces, y otras cuestiones, ¿no? Sin embargo, ahí, o sea, ahí me parece que está un punto en el que podríamos aplicar o desarrollar algún servicio en el que concienticemos a los chavos para que pues ellos también puedan tener en su radar los métodos anticonceptivos como algo familiar, como algo necesario incluso, ¿no? Como algo que forme parte de su día a día, porque pues también si hablamos de adolescencia, pues es un punto en el que pues están a flor de piel las emociones, las sensaciones y los deseos, ¿no? Entonces, ahí justamente, pues no se aplica como tal para los varones, insisto. Y vemos que desde el principio, desde que recibimos a una chica en urgencias,
nos dirigimos únicamente con la mamá o el papá de la chica, ¿verdad? Entonces ahí para nada solicitamos quién es el papá del chico, porque, del bebé, perdón, porque eso ya estando en recuperación, por así decirlo, pues ya entonces hacemos nuestras notas en donde damos a conocer o solicitamos como toda esa información y claro, que a veces no es la real, pero por lo menos tenemos ahí la oportunidad de investigarla. Entonces sí se deja de lado la parte de los varones porque pues se descarta tenerlos ahí, ¿no? Y yo digo, ahí es como el mejor momento de poder decir, a ver, podemos hacer alguna intervención en espacios seguros, en espacios incluyentes, incluso espacios que sean confiables para poder atenderlos también a ellos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, esto que propones, ¿en qué consistiría este proyecto? Pues justamente desarrollar este espacio, este servicio, para poder rescatar justamente el, todo esto que podemos prevenir, tanto embarazos, pero también infecciones de transmisión sexual, porque una gran cantidad de recién nacidos nacen con sífilis. Incluso una gran cantidad de niñas, y no tengo los datos porque no es posible, ¿no? Rescatarlos hasta no tener como una formalidad en la investigación y que bueno, también podríamos entender que transgrede, ¿no? Transgrede y por lo tanto se tendría que ver con una lupa, ¿no? Y además la aceptación o no, pues implica pues sacar a la luz una problemática que casi no abordamos, vaya. Pero sí sería importante que diseñáramos esta oportunidad que existe para abordar a los chicos, a los papás, y sean adolescentes o incluso sean mayores de edad. O sea, nosotros sabemos que los mayores de edad tienen una implicación legal, sin embargo, rescatar qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? ¿Qué importancia le da al tener hijos, ¿no? A esta responsabilidad que implica pues tener hijos, vaya, y más pues con el tema de la adolescencia, ¿no? Y por otro lado, que este servicio integral, que sin duda sí lo hay en nivel estatal, tenga el enfoque de género, con con un resultado y con un objetivo muy claro sobre la paternidad responsable, así como, por ejemplo, utilizar las redes, o sea, no se ha explorado en el tema de las redes sociales para justamente desarrollar aplicaciones en donde los hombres soliciten como toda esa información y que además la tengan, ¿no? Justo con algún seguimiento o con algunas propuestas en las que podrían tener como toda esa información, ¿no? Porque sí, en gran medida el enfoque sería prevenir, pero dentro de esa relación que existe dentro de los noviazgos adolescentes, pues también se genera otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, pues las infecciones de transmisión sexual, pero también las adicciones, ¿no? Que está como muy pegada a todo ello, ¿no? Y que son como los principales focos a evaluar, a seguir, a investigar, a darle seguimiento, ¿no? Y que de ahí podríamos sacar, pues, muchísimas cuestiones que están por ahí en el viento y que tendríamos que sistematizarlas, por supuesto. Claro. Y te escucho y como que pienso como en todos estos trabajos de campo que se podrían hacer ahí, ¿no? Sí, Fuera del hospital, en esta primera
línea, ¿no? De acción, como que dices, cómo lo despliegas desde ya en un área de campo de intervenir ya con los papás adolescentes, con los papás jóvenes, hasta Sí, el sí, área de sí. prevención, de decir cómo llegar a esa población antes de que lleguen incluso al hospital, ¿no? Con estas redes Es, sociales. exacto. Incluso hay muchos chavos, digo, parejas, pues, que van con toda la intención de practicarse un aborto, ¿no? Y a veces es tanta la presión que, por ejemplo, va uno obligando a la otra, principalmente, ¿no? Donde le dicen, ¿sabes qué? Yo voy a tener problemas, así es de que sácate ese chiquillo, yo no me quiero hacer responsable, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, pues, o sea, es muy complejo también esto del aborto en general, Claro, porque pues no es nada más decir, pues ponte ahí, arrímate, que ahí te practiquen un aborto, pues no es así como, de hecho, pues tiene muchas implicaciones legales, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el asunto, ¿no? Que queremos como llegar a ese punto justamente en donde se ponen en riesgo, por un lado la chica, que sabemos que sí hay algunos riesgos, y que sí se llama seguro, pero también por toda esta pues presión emocional, social, incluso con la familia, pues puede detonar en otros problemas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está ese espacio donde justamente he empezado a crear como este proyecto de investigación en el que con base en todas estas observaciones que he hecho durante estos 2 años, pues claro que me ha dado la oportunidad de ir ya planeando, digo, cómo lo voy a presentar de tal manera que impacte, ¿no? Para que haya la oportunidad de, pues de un punto de vista ético, pues abordar estos temas de tal manera que se manejen, pues como debe de ser, vaya, pero que tengan un resultado en donde finalmente los varones, pues así sí, sí me queda claro que es a ambos. Sin embargo, muchos hombres, y gracias a que, digamos que hay una ventaja de que soy hombre y que se abre la posibilidad de una confianza, ¿no? De decir, pues es que me está pasando esto, la verdad yo no quería tener hijos, pero pues ella siempre quiso tener relaciones sexuales sin condón, o quizá al revés, ¿no? Porque pues claro, esto tiene una serie de puntos, por ejemplo, el machismo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto que socialmente entendemos como que es normal, ¿no? Es normal que tengan relaciones los chavos, así es de que siempre terminan pues en un embarazo, pero de ahí a que dimensionemos la verdadera problemática de lo que está sucediendo, pues sí se aleja, ¿no? Un poquito o un mucho. claro, porque uno pensaría que hay muchas cosas que ya están como investigadas, pero no, se abren un montón de vías, ¿no? Esto pienso desde temas desde el consentimiento, de qué Exacto. tanto éticamente, bioéticamente, la chica consciente el aborto, si es que desde el ir a preguntar acerca del aborto, de esta posibilidad, o qué tanto también está siendo como cooptada, como forzada para hacerse creer así, que sí es lo que quiere, ¿no? Claro, incluso, y sabemos que la tendencia es que quienes menos información tienen, pues en algunas ocasiones son las mujeres, ¿verdad? Por su condición de vida y por el lugar de donde asisten. Pero también los hombres, o sea, no tienen absolutamente ni idea en algunas ocasiones, por supuesto. Claro, hay chavos de prepa que dicen, no, pues yo me hago responsable, pero te digo que entran en juego otros elementos como lo es la ley. Entonces, la misma ley dice, a ver, tú no queremos nada contigo, de momento ella es la que importa porque además hay un bebé de por medio.
Entonces, sí, esta cuestión que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención y que le he dado seguimiento es al tema de los varones, sin duda. Claro, porque también pensando en la información, como dices, si no tiran información acerca de métodos anticonceptivos, desde entrada es qué tanta información tienen de las leyes con respecto al aborto, ¿no? De que quieren llegar a los 6 meses de embarazo Sí, diciendo sí, sí, que ya está despenalizado, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Como todos esos datos que son precisos y son determinantes, sin duda. Y claro, y pienso como me acuerdo hace un tiempo el doctor Juan Guillermo hablaba de cómo se saca a los hombres del tema de los partos, el tema de la salud sexual reproductiva, y decía, ¿te los quieres encontrar? Velos afuera sentados, afuera del hospital sentados, ¿no? Porque ni siquiera pueden entrar. Y entonces, ¿dónde los encuentras? Es en el campo, ¿no? Ahí afuera de los hospitales esperando noticias. Sí, de hecho, se hizo esta costumbre de que a veces muchas mujeres van y alumbran a sus bebés solas. O va la mamá, o va la hermana, o va la tía, etcétera. Pero el varón no se presenta porque dice, bueno, yo aquí las espero, ya con el bebé, yo me voy a trabajar, etcétera, etcétera. Pero entonces se va quitando como esa responsabilidad, esa necesidad de, de que las paternidades sean más afectivas, más responsables. Pues sí, claro, sabemos que eso es lo más práctico. Sin embargo, sí hay resultados muy claros en el que el apego lo sigue teniendo la mamá, ¿no? O sea, como todos esos cambios se tendría que ir generando, pues, porque la participación de los hombres, pues, en gran medida tendría que ser, pues, este, motivada, vaya, ¿sí? Y por otro lado, los espacios, hospitalarios no son muy amplios. Entonces, cabe el equipo médico, cabe muy pocas personas en el tema de los espacios para alumbrar y en el tema de las habitaciones, pues como son muchas mujeres, pues es más factible que entre una familiar o una, no sé, hermana, mamá, etcétera, porque pues el resto de la población son mujeres. Entonces, pues andan en pañal, andan en tela pues muy ligera y si están hombres seguramente va a haber problemas. Sabemos que no todos los hombres tenemos como el morbo, ¿no? De ver cuerpos ni nada de eso, pero sí se genera, sí se va generando como todo esto, ¿no? Y creo que también el hecho de que trabajemos estos temas desde los chavos, pues esto también puede cambiar el contexto, puede modificar la cultura que tenemos, ¿no? Sobre los prejuicios, sobre pues estas ideas de que pues lo rosa y lo azul, ¿no? Entonces, este tema de género sin duda está presente en estos temas, sin duda. Claro, y que me haces pensar incluso en otros conceptos como de cómo también desde esa participación se va construyendo en ellos este deseo de paternidad, porque si bien, como dices, vienen de embarazos no planeados, Ujú. no significa que vayan a ser embarazos, no, o tengan que ser embarazos no deseados, ¿no? Así es. O no informados, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Entonces sí es una problemática muy amplia y por lo tanto eh, cabe toda la posibilidad como de seguirles estudiando desde las masculinidades, porque ese es el tema. El tema es que ahí está ese vacío, claro. ¿verdad? Y es donde estamos trabajando. Y creo que traes a la mesa un tema que da para muchas aristas, ¿no? Da para verlo desde muchos ámbitos, como esto de qué pasa con ellos, qué pasa con su construcción de paternidad, qué pasa con la información que tienen, qué pasa con su vinculación o este apego que mencionas, hasta con qué cultura y qué forma de vincularse van a tener con la mamá, con el tema del aborto, que también es un tema como muy controversial, ¿no? El tema del aborto pensado desde ellos, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sin duda. O sea, hay una perspectiva muy práctica,
nada ética y nada responsable a veces, ¿no? De asistir, pues es que si cometimos un error ya sabemos cómo solucionarlo, ¿no? O incluso el hecho de comprar pastillas, o sea, esta píldora de emergencia que solo se puede tomar una vez, o sea, no puede estar tomando cada 15 días o cada 8 días, mucho menos cada 8 horas, ¿no? Pero hay chavos que tienen esa idea, ¿no? Y como también está accesible, pues sí requiere de más información. No, no podemos hablar de control porque también es coercitivo, ¿no? Sino más bien hablar de concientización, de sensibilización, de mayor participación de los hombres, por más mínima que parezca, a mí me parece, digo, hay chavos que pues les motiva a tener un hijo, aunque no lo hayan planeado, pues ya nació un hijo, dices, es parte mía, ¿no? Entonces, ahí andan pidiendo que les manden una foto por el celular para conocer al bebé. Y a mí eso se me hace verdaderamente terrible, pues, porque por un lado sí, claro, está la ley, pero también por el otro, ¿qué pasa con esas emociones? O sea, bueno, ¿y qué pasa pues con esa perspectiva de decir, tengo un hijo, pero no lo puedo ver porque probablemente es un delito y porque probablemente me vayan a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí necesita de la mirada y creo que mi profesión, que es la del trabajo social, pues sí abre un panorama muy amplio porque entran en juego pues muchos espacios que tenemos la posibilidad de obtener información justamente pues por tener esa formación, ¿no? O sea, de llegar a los hogares, de llegar a las familias y de tener la oportunidad de hacer una entrevista pues a profundidad y lo que le sigue. Entonces Claro, sí nos damos cuenta de muchas cosas. y me haces pensar también en el propio cuestionamiento que se hace de las paternidades cuando se cuestionan los varones, qué significa para ellos ser padre. Para muchos de ellos es esta responsabilidad, esta proveeduría, y si es un embarazo adolescente, entonces, ¿qué otras implicaciones conlleva, no? De cómo voy a proveer, si apenas estaba en la prepa, si apenas estaba en la secundaria, por las edades que nos vienen manejando, dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Exactamente. Sí, sí, son muchas cuestiones y que nos debería preocupar, ¿no? Como Estado y como familias y como comunidad, porque verdaderamente sí se pierden muchas cuestiones ahí. Claro, y que por eso pienso como que cómo se puede ver de distintas aristas y además tan multidisciplinariamente, porque a nivel también desde el ámbito de mi área, que es más la psicología, es pensar en esta construcción de las emociones, Claro, qué emociones te están atravesando en la periferia del alumbramiento, donde no puedes entrar y todo está ocurriendo tras una pared, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica emocionalmente para ti como varón, no? por supuesto que sí. Y a quien sí le podemos ofertar psicología es a ella, pues. Y a veces las chicas están más empoderadas que ellos. Entonces, claro que sí necesitan los chicos por primera vez conocer lo que significa, pues, entrarle al terreno de la responsabilidad. Claro. Sí, Y de la paternidad, porque aparte es a quién le pregunto, ay, cómo, ya del operativo, desde la paternidad en cuidados operativos, como es el cambiar en pañales, a la paternidad desde estos cuidados afectivos, desde estos cuidados más vinculares, ¿no? Y todo lo que representa paternar activamente y presentemente, ¿no? así es, y pensarlo un poco a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, porque no es nada más los pañales y todo eso, sino todo lo que implica el ir construyendo, constituyendo a una personita. Digo, y luego se genera pues como toda esta repetición de patrones, ¿sí? Porque en eso estamos viendo como producto de las paternidades tradicionales que ya conocemos. Claro. Y de ahí como me pones a pensar también en otro tema, como el tema de cómo también cambia de identidad para estos varones padres jóvenes, ¿no? También, sí, claro. Sí, entonces.
Digo que me parece que no se desdibuja esta población y que yo me acuerdo desde hace muchos años que habla del embarazo adolescente, pero tenía esta visión muy feminizada de que solo nos Sí, atraviesa a nosotras. Dices, pero los coautores, como dice Guillermo, ¿no? Y los coautores de ese bebé, ¿cómo les atraviesa? Saber sí, que son padres. sí, pues representa un premio, pues a lo mejor un año, ¿no? Porque pues el bebé causa mucha ternura, etcétera, etcétera, pero después que empieza a transcurrir otro tipo de mecanismos de crecimiento, de donde si se enferma, o sea, es estar allí, es gastar, ¿no? Lo que implica el tener como muy presente eso, o sea, deja de ser un muñequito, ¿verdad? Y entra en juego pues ya una personita que va desarrollándose, creciendo y adquiriendo como todo este bagaje cultural, ¿no? Que ya de por sí traemos. Así Claro. es. No, pues está muy interesante esto que nos planteas y que además me pongo a pensar en la comunidad AMEC que también está cercana o que esté interesada en como en investigar las masculinidades, como no desdibujar de estas poblaciones y que tú nos hablas de un hospital en particular, pero pienso en todos los hospitales de toda la República Por que supuesto. puedan estar en condiciones bastante similares. Es decir, si yo me voy a mi colonia, al hospital más cercano de público, ¿con qué poblaciones de varones me encuentro, no? Y qué tanto están atravesados por estas mismas situaciones que nos estás contando. Definitivamente. Entonces, se abre aquí la posibilidad de hacer redes y colaboraciones contigo también para seguir Sí, investigando, ¿no? sí, claro que sí. Yo creo que pues ahora sí que hay muchas áreas, desde psicología, por ejemplo, ¿no? O incluso desde cualquier área, pues tenemos como todo por estudiar para que de manera integral, pues los chavos tengan un poco más de oportunidades, ¿no? Que es lo que finalmente desde esta, eh, pues, obligación que tenemos como derecho, ¿no? Tener las oportunidades necesarias para poder dar todo lo mejor, en este caso a los bebés. Claro. Incluso a sí mismos, ¿no? Claro, sí, ese tema también del cuidado hacia, las prácticas de cuidado hacia sí mismo, ¿no? Así es. Y de todo este proyecto, así, que bueno, siento que se abre un montón de posibilidades, ¿tú estás trabajando con algún punto en particular, algún tema en particular? Sí, específicamente el tema de las entrevistas. Mediante entrevistas estoy conociendo un poco, pues, cuál es su perspectiva de ser papá, Mm, ¿no? Esto que comentabas un poquito sobre ello y qué le representa. Ahora sí que sabemos que a lo mejor fue un chiripazo, pero a partir de ahí le puede representar un montón de cosas, ¿no? claro, Entonces, esa es como la parte medular, por así decirlo, sobre cuál es su representación de convertirse en papá, pues sin tenerlo planeado. Es más, ni siquiera estar enterado, porque mm, hay algunos embarazos que se dieron en un encuentro que platico así como de tantas experiencias. Se conocieron en el Face, quedaron de verse en un cafecito, es real, ¿eh? Quedaron de verse en un cafecito y de ahí directamente a un lugar para sexar. Y pues se despidieron, cada quien para su casa y resultó embarazada. Entonces, de repente, pues, ¿quién fue el papá? Pues no tenemos mucha información de él, ¿no? Entonces, como desde cómo se concibe, ¿no? O a lo mejor pues es mayor de edad, es decir, puede tener 18, 19 años, que tampoco es así como la gran edad, pero apoyaba económicamente a la familia porque eran económicamente pobres, o
pues limitados, ¿no? Y entonces él colaboraba con la manutención. Entonces la señora dijo, bueno, pues hija, correspóndele. O sea, sí, desde esas dimensiones de experiencias, pues claro que la situación, así como la estamos comentando tú y yo, no es grave. La situación es lo que viven realmente algunas familias, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto muy grande desde lo social y creo que ahí está como ese espacio en donde podemos intervenir o donde puedo intervenir en todo caso. Claro, porque luego hablas de estas anécdotas y ya se vuelve más turbio, ¿no? El Sí, asunto. sí, sí, así es. Ya destapas otra cosa, mucho más fuerte, con otras implicaciones y siento que otras lógicas también. Así Y es. cómo la familia crea estas otras lógicas que, que conllevan ya incluso estos actos de violencia, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues por ahí andamos y en esos, sí, a lo mejor en el siguiente congreso, pues ya tendré más resultados de una investigación que se desarrolle por ahí, ¿no? Claro. Y por lo pronto, bueno, si alguno se cae con alguna espinita de seguir dialogando, pues nos vamos a ver en una semanita, Sí, justamente en menos de una semana ya en el Congreso de AMEC en Colima, a quienes tengan la oportunidad de asistir. Por allá podemos también seguir conversando, para poder acotar estos temas y que ahora que estamos en vísperas de Congreso, ¿por qué no? Hay que pueda salir alguna colaboración, alguna red de que digan, me interesa el tema, cómo lo indagamos o por dónde le entramos, pues sí, vamos a claro. juntarnos para ello, ¿no? Retroalimentar, ¿no? Porque a veces dice, oye, ¿y acá qué? Tienes razón, no tenía contemplado eso. Sí, Sí, totalmente. claro, claro. Y que dices, oye, no lo he pensado en esta población, pero desde este punto de vista, ¿no? Y desde ahí estas investigaciones conjuntas o esto que dices, ¿no? Que te puedan enriquecer en cómo tú estás pensando las representaciones de la paternidad en estos varones. Exactamente. Ay, pues Armando, muchísimas gracias también. No sé si hay algo de este tema que te gustaría acotar. Pues que hay el interés, ¿no? De seguirlo para ahora sí meterse de lleno ahí, tener como ya preparado este proyecto de investigación y sobre todo, pues aprender, ¿no? Aprender un poco de la dinámica de la investigación, ¿no? Que a veces quisiera uno abordar todo, pero dices, no, pues es que es imposible, con una línea que aboques será suficiente, ¿no? Y creo que podría ser esa la oportunidad. Pero en general, pues ahí estoy, en ese tema. No, y qué padre, como estoy pensando en esta analogía, dices, agarrar una línea como hilar fino, como lo que hablábamos antes de la grabación, ¿no? Ir tejiendo más profundo, ¿no? Una sola problemática y desde estas poblaciones que están en la periferia de las problemáticas a veces del embarazo adolescente. Así es. Ay, pues muchísimas gracias por el tiempo. Comunidad, nos vamos a estar viendo pronto también. Si les queda aquí la espinita, aprovechen que va a estar Armando en vivo y en directo en Colima y que bueno, ahí podemos seguir compartiendo e intercambiando como estas reflexiones, ya sea a través también de las redes sociales, que esto se va a subir también a las redes para que lo puedan ver, pero también vamos a estarlo dialogando también en el Congreso y pues, quizá dentro de el siguiente Congreso ya vamos a tener quizá algún producto de tu parte, ¿no? Para estar viendo qué pasó con esta problemática. Sí, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y espero que haya sido productivo, ¿verdad? Que a más de alguna compañera o compañero pues le interese estos temas, ¿no? Claro. Bueno, pues por lo Muchísimas pronto gracias.
por acá los estamos viendo y vamos a estarlos esperando en el Congreso y vamos a estar subiendo estos videos, como socializarlos a las redes para que cualquier cosa puedan, quizá de alguna manera, pues interesarse, involucrarse y seguir haciendo comunidad, ¿no? Gracias a ti. Bueno, acá tengo la grabación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Pues nos vemos ya. Ya mañana me voy, así es de que. Ah, ok. Así es. Ya mañana, porque tengo que ir con mi familia y ya de ahí me quedo. Ok, ok. Bueno, pues un ¿Vale? gusto, comunidad.